Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que nos quedamos leyendo en Efesios 2:13, se lo leo de nuevo, que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, aleluya, así es, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, dice que el Señor derribó la pared de separación. Ustedes son hijos, nos está diciendo el Señor. Ustedes son hijos, por lo tanto, tienen herencia y tienen promesa. Porque verdaderamente, fíjese que antes en el tiempo de Jesús había un lugar hasta donde podían entrar los extranjeros. Más allá tenían señalado el lugar. Más allá no podían pasar. Fíjese, tenían que quedarse de ese lado. No podían traspasar esa pared porque atentaban contra su vida si lo hacían. Pero aquí nos está diciendo Pablo que el Señor derribó esa pared de separación. Regresando a Romanos 9, leímos en el verso 9, Dios hablando con Abraham, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ya dijimos que Sara era una anciana de más de 90 años, fíjese, y era estéril. Pero Dios produjo vida en ese vientre seco. Y podríamos decir que la matriz de Sara, que estaba muerta, es una sombra de la resurrección. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Pablo nos está recordando la promesa. Es en el tiempo, la promesa va a venir en el tiempo del Señor. El Señor siempre llega en tiempo, porque estamos leyendo que dice: por este tiempo vendré, le está diciendo Abraham. No se preocupen, la promesa es que ustedes van a tener un hijo y en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Se los está recordando. Dios siempre llega a tiempo, fíjese, en el momento exacto. Fíjese, Él va a venir y va a cumplir lo que prometió. Dios vino en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Nos redimió, nos compró y pagó el precio para que pudiéramos nosotros ser contados como hijos de Abraham. Y eso es lo sobrenatural. Porque si la muerte fue vencida por Jesucristo, los que creemos, nosotros, fíjese, somos contados con la fe de Abraham. Nuestro Mesías también vino en una forma sobrenatural. Fíjese, vino del vientre de una virgen y resucitó al tercer día para probar que Él tiene poder sobre la muerte. Abraham le creyó a Dios y caminaron con Isaac 3 días para llegar al monte de la decisión. Porque Abraham estaba seguro que Isaac iba a resucitar. El que tiene fe en el Dios todopoderoso, en el Dios vivo, ha nacido de arriba. Es algo sobrenatural y es contado entre los hijos del pueblo de Israel. Regresando al
al verso 10 del capítulo 9, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, hablando el Señor sobre Esaú y Jacob, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjese, aún no habían hecho ni bien ni mal Esaú y Jacob. Estaban en el vientre de la mamá. Porque dice que no es por obras, sino que depende del que llama. De Dios depende la elección. Él es el que decide. Dios es el que llama a recibir la bendición del reino. Esto implica que la promesa no era solamente para una familia. La promesa era para todas las familias de la tierra. Y esta es la promesa que le hizo el Señor a Abraham. Y eso está en Génesis 12, 3. Y alcanzó a la siguiente generación. En el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor ama a todos aquellos que escuchan su voz, que es de donde proviene la fe, porque la fe viene del oír la palabra de Dios, oírla y obedecerla, siguiendo el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe. La verdadera fe se refleja en nuestro estilo de vida. Por eso Santiago en el capítulo 2 dice que la fe verdadera produce obras, produce fruto. La fe verdadera. Regresando a Romanos 12, versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios estableció desde el vientre, desde que ellos estaban en el vientre, se lo reveló a Rebeca, fíjese. Y lo vamos a leer, Génesis 25, 22. Mire lo que le dice Dios a Rebeca. Y fíjese que se lo reveló a una mujer. Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjese. Y esto, desde la perspectiva hebrea, tiene muchísima importancia, porque el primogénito es siempre al que se le sirve. Los pequeños le tienen que servir al primogénito. Y que el mayor fuera el que va a servir al menor es algo que de cierta manera significaba deshonra. Entonces, ¿cómo es posible esto que estamos leyendo? Dice que estos 2 pueblos son divididos desde las entrañas de la madre y el mayor serviría al menor. Entonces vemos que es un patrón bíblico. Esto es inconcebible desde la cultura hebrea y Dios se lo revela a Rebeca. Y es importante porque esto se trata del reino, se trata de la redención. Fíjese, es un patrón bíblico. Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú. Jacob era el menor. Esaú el mayor, pero era el que tenía que servir al menor. Fares sobre Zera, los hijos de Judá y Tamar, ¿se acuerda que fueron gemelos también? Siguen el mismo patrón. Fares el menor, Zera, que era el menor, y el mayor lo va a servir. José
era el más pequeño de la familia. Y José va a estar sobre Rubén, que es el primogénito. Sus hijos van a recibir la doble porción de la primogenitura. Judá está sobre Rubén. Judá es la tribu de donde vienen los reyes. Judá tiene el honor, mire, de que de su tribu vengan los reyes. De ahí viene nuestro amado Jesús. Y el patrón funciona así, porque al final de la historia, el segundo Adán, que es Jesús, está sobre el primer Adán. Y nosotros serviremos al segundo Adán. Vamos a estar sirviendo siempre a nuestro amado Jesús. Después dice en el verso 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ya dijimos que cada vez que nosotros leamos como está escrito, entonces nos preguntemos dónde está escrito, y vayamos y lo busquemos, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Porque Dios no cambia, porque sus promesas son verdaderas. Pablo está citando aquí al profeta Malaquías. La respuesta está en el capítulo 1, verso 2. Y dice, yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Y vea por qué. Dese cuenta lo que va a decir aquí el verso 4 y usted vea lo que Esaú tenía en su corazón. Cuando Edom, ya se sabe que Edom es Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos no le gusta lo que está edificando Edom, Esaú. El Señor le está diciendo, no hagas eso, pero el corazón rebelde. Dice, ellos edificarán y yo destruiré. Miren lo que está diciendo el Señor. Ellos van a edificar. Les estoy diciendo que no y ellos están construyendo. Son rebeldes. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Y nuestros ojos y vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. El Señor, el favor de Dios no depende de si alguien lo merece o no, porque Dios no es deudor de nadie, dice la palabra. El Señor no le debe nada a nadie. Él es santo y perfecto. El verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pero aquí lo tengo que dejar. Pero mire, les aseguro que el lunes, si Dios lo permite, seguimos nosotros estudiando verso a verso con esta enseñanza tan linda que nos da el Señor con la vida de Esaú y de Jacob. Tenemos que ir a ver al Viejo Testamento para que nosotros podamos entender el Nuevo. Pero si Dios lo permite, el lunes seguimos estudiando. Pero en este momento le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, ayúdenme a orar para que Él nos oiga y nos conteste pronto. Gracias, Señor, bendecimos tu precioso nombre y te agradecemos que nos instruyas verso a verso, Señor, porque eso nos acerca a ti. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado, por Israel,
pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen más a ti. Es la única manera de gobernar con tu paz y tu justicia. Y Señor, yo te pido por el papá de la hermana Ana. Yo te pido, Señor, que pongas tus manos preciosas y lo sanes. Por Margarita Cabrera, ella es tu sierva, Señor. Bendícela con tu paz. Y te pedimos por estas personas que están diagnosticadas con cáncer. Por Dinora, Señor, apiádate de ella. Por Rosario con ese cáncer terminal. Tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este país. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos. Apiádate de ellos, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Tócalo, Señor. Te suplicamos, Señor, por estas necesidades que tiene tu pueblo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti. Llámalos por nombre, Señor. Son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita riñones nuevos, Padre. Ayúdala, Señor. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las protejan, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, Padre. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy y el fin de semana, el Señor mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.